Vamos ahora con el mundo islámico porque, lo sabemos, concentra recursos energéticos, tiene un peso demográfico importante y creciente y posiciones geográficas claves entre Europa, Asia y África. Sin embargo, si algo podemos decir claro sobre esa comunidad es que su poder geopolítico tradicionalmente parece fragmentado, con alianzas concretas y, sin embargo, con muchos puntos calientes de la actualidad internacional en sus territorios. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos con Sergio Castaño, coordinador de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergio, cuando digo poder geopolítico del Islam, si te digo ese concepto, ¿tú lo definirías de alguna manera concreta? ¿Me hablarías de una fuerza cohesionada o de un mosaico de intereses nacionales más bien fragmentados? Vamos a hablar más de influencia y no creo que se pueda hablar de un poder geopolítico del Islam, porque si comparamos los diferentes países donde hay una mayoría musulmana, como puede ser Pakistán, Marruecos, Emiratos Árabes, Sudán, son infinidad de países totalmente diferentes donde es muy difícil encontrar un nexo de unión. Incluso hablamos del Islam, pero es que el Islam tampoco es uniforme. Hay muchas variantes del Islam, desde el Islam suní mayoritario, pero luego tenemos el Islam chií, agrupaciones sufíes que interpretan el Islam también de una manera diferente, y la diversidad étnica, cultural, con un grupo predominante, los países árabes, pero nos encontramos con países, Uzbekistán, por ejemplo, es un país Claro. musulmán, es en Asia Central, en norte de África y luego repartidos por todo el mundo. Así que hablar de geopolítica del Islam me parece excesivamente ambicioso. Sí que es verdad que en determinados momentos puede haber una afinidad entre países que se consideran hermanos, entre países que mayoritariamente profesan la misma religión, y puede haber determinados apoyos, pero de ahí hablar de una geopolítica creo que estamos muy lejos. Fíjate, me ha llamado mucho la atención recientemente ese acuerdo de defensa mutua entre Arabia Saudí, que se arroga el título por guardiana de los lugares santos del Islam, de cabeza, al menos del Islam suní, que hay una proporción 9-1 respecto de los chiitas, y con Pakistán, que es una potencia nuclear. Y teniendo en cuenta lo caliente que está todo, teniendo en cuenta ataques, por ejemplo, de Israel en suelos del Golfo Pérsico, ¿no?, de Qatar, pues dices, esto tiene relevancia, ¿no? Porque Pakistán al final es un país islámico, pero con una tradición de beligerancia quizá mayor que la de Arabia Saudí. Bueno, Arabia Saudí no ha tenido beligerancia porque es un país rico al que todos se han tratado de aproximar y Claro. que ha estado negociando en una posición fuerte. Lo que se ha convertido el régimen saudí en los últimos años, desde la llegada del príncipe Bin Salman, es en un sistema práctico, un sistema pragmático que busca alianzas con todo aquel que le pueda proporcionar beneficios. Incluso ha habido una aproximación con Irán en los últimos años, los países enemigos irreconciliables que han encontrado vías de colaboración. Desde la llegada de Salman, todo ha cambiado en Arabia Saudí, y Arabia Saudí mira tanto hacia Occidente como hacia Asia, no tiene ningún problema en negociar con China, en negociar con Estados Unidos e incluso con Pakistán. Así que no debe sorprendernos las decisiones que tomen, no solo en Arabia Saudí, sino en el resto de los países del Golfo, que tienen que diversificar su economía. Durante décadas han vivido del petróleo, del gas, y se dan cuenta de que ese bien es finito y que tienen que buscar vías alternativas. Arabia Saudí mira a sus vecinos, Qatar, Emiratos Árabes, cómo están diversificando sus economías, como ya no dependen solo del petróleo, y trata de hacer algo similar. Lo que pasa es que necesita muchos años todavía, porque Claro. Arabia Saudí hasta hace 4 días estaba cerrado al turismo. Era muy difícil visitar Arabia Saudí y tiene que modernizar muchas de sus estructuras, pero todo pasa por esas alianzas pragmáticas, y en este caso pues destaca la que ha firmado con Pakistán. Fíjate, Sergio, esa fractura que tú apuntabas al comienzo de la entrevista es un hecho, pero empieza a haber indicios que hablan de otra cosa, porque después de escuchar a Irán durante muchos años hablar de una OTAN islámica, que es una cuestión, quizá una quimera, pero después de firmar este acuerdo, Pakistán misma proponía formar una OTAN islámica ante todas las circunstancias que hay en la zona y todos los desafíos que hay en la zona. Eh, es evidente que es difícil de articular, pero cambiaría los equilibrios geopolíticos del mundo, ¿no?
Es difícil de articular. Primero, ¿quién asume el liderazgo? Desde hace décadas, Irán y Arabia Saudí han pugnado por ese liderazgo, Ujú. pero es que en los últimos años países mucho más pequeños, pero con relevancia económica y con relevancia, con influencia, incluso en negociaciones internacionales como Qatar, como Emiratos Árabes, también quieren asumir ese liderazgo, se quieren alejar del papel predominante que ha jugado durante muchos años Arabia Saudí, y veo difícil que se pueda avanzar hacia ningún tipo de sistema de cooperación porque las rivalidades siguen siendo vigentes. Solo puede haber acuerdos pragmáticos, acuerdos puntuales, esas rivalidades y esas grandes diferencias, porque las tensiones que ha habido durante siglos entre las comunidades chiíes y las comunidades suníes no se van a superar por una visión mucho más amplia, global, que trate de aglutinar a todos los países musulmanes. Y las propuestas se podrán poner sobre la mesa, pero es muy difícil que se pueda avanzar en realidades concretas. Y es que además hay que tener en cuenta que ninguno de estos países es una gran potencia mundial y la influencia que van a ejercer. Por un lado, China, Rusia o el bloque de los BRICS, donde ya tenemos algunos de los países musulmanes, algunos países árabes integrados, o por otro lado, el grupo del G7 o el liderazgo de Estados Unidos, van a tratar de aproximarse, de mantener, en el caso de Estados Unidos, las relaciones con los países productores de petróleo principalmente, Ujú. y esos intereses de las grandes potencias van a impedir que se pueda crear una organización independiente, ¿no? Y Ujú. De hecho, Sergio, los países no alineados ya lo intentaron claro, hace no, no, e mucho incluso tiempo y no se consiguió nada. al hilo de tus reticencias hay que hablar, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación Islámica, que tiene muchos años, es del 69 del siglo XX, agrupa 57 países y tampoco ha servido para generar un bloque geopolítico global. Ahí se ven precisamente esas reticencias a las que tú hacías referencia. No quiero dejar de preguntarte, es una cuestión concreta, pero es una sensación que tengo. La situación de Gaza, en la que todo el mundo se está pronunciando, en la que los occidentales ahora, aprovechando la ONU, están diciendo que reconocen el Estado palestino, pero más allá de eso, me da la sensación de que precisamente el colectivo árabe, el colectivo islámico, golfo pérsico, etcétera, ha pasado un poco de puntillas, un poco tibio con todo esto, ni siquiera ha propuesto soluciones para el día después, no ha propuesto, se me ocurría, una suerte de cascos azules islámicos que sirvieran, dada la cierta cercanía que tenían algunos países casi a punto de firmar los acuerdos de Abraham con Israel, ¿no? Que pudieran ser neutrales. No sé si me captas. Y yo he visto tibieza, pocas propuestas, poca proactividad para el día después en Gaza por parte de países que son muy ricos y que tendrían que haber dicho algo, ¿no? Y precisamente por eso, porque son muy ricos, y la cuestión palestina siempre ha incomodado a todos estos países ricos, ¿no? Y en referencia a los acuerdos de Abraham en el año 2020, que normalizan las relaciones de Emiratos Árabes, de Bahrein, de Sudán, incluso de Marruecos con Israel, que tampoco fueron condenados, ni mucho menos por Arabia Saudí, y lo que se buscaba era consolidar un bloque económico afín a los intereses de Estados Unidos, que pudiera aislar a Irán, y en este contexto la causa palestina quedó totalmente marginada. Fue 3 años antes del atentado del 7 de octubre del año 2023, que vuelve a poner el conflicto palestino sobre la mesa, pero lo que estábamos viendo en los últimos años con la guerra de Siria, la guerra de Yemen, ¿no? Antes de la primavera árabe prácticamente, es que el conflicto palestino quedaba relegado a un segundo plano y esto no preocupaba mucho al resto de los países vecinos que seguían con sus objetivos económicos, con sus planes a largo plazo, donde no entraba el conflicto palestino. Y ante la situación que se está viviendo en Gaza, es verdad que llama la atención que ninguno de estos países se esté implicando por esa afinidad basada en el Islam, basada en su pertenencia a una comunidad árabe, ni siquiera la Liga Árabe tampoco está tomando un peso relevante y estamos viendo cómo la mayor parte de la comunidad internacional, aunque en estos últimos días, estas últimas semanas se están pronunciando, pero durante mucho tiempo lo que se ha tratado es de mirar hacia otro lado e ignorar por completo lo que estaba sucediendo en Gaza. Llama la atención no solo que esto suceda en diferentes lugares del mundo, sino en los países que deberían estar más implicados y más afectados por Claro. lo que sucede en Gaza. Pero no es un punto de interés prioritario para ninguno de los países Sí, del Golfo, pero ni siquiera para su vecina Egipto. sí, sí, Egipto sí. sí ha estado en las negociaciones, como también Qatar, pero Qatar más por figurar y tener relevancia internacional,
que es su verdadera preocupación. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Sergio Castaño, Universidad Internacional de La Rioja. Ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Claro. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana sí, mañana más. No falten. Pulso Geopolítico. Hasta mañana.